Hi, Andy. Thanks for speaking with us today. It's good to see you. Matthias had talked about how you were slated to be the starter on opening day, and then had a little injury in a couple of days before the game, and so that's why you didn't start that game. I'm curious, if you think you're back to 100% fitness at it, and if in that time you seen your role change a little bit as the team in the team now that Cade Cowell has started playing so well up top. Dice que él platicó con Matías y Matías le explicó que tuviste una pequeña lesión al principio de la temporada. Te pregunta él que si ya te sientes al 100, cómo vas en eso, y también si crees que tu rol ya cambió un poco, ya que Cade ha estado en punta desde el inicio del torneo. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, fue así y yo tuve una pequeña molestia antes del inicio de la liga, del torneo, entonces me tocó estar afuera, pero como siempre lo hablamos acá en el grupo, lo habla Matías y creo que está en la cabeza de cada uno de nosotros que al que le toque siempre esté a la altura de lo que el entrenador pide. Me parece que con respecto a Cade lo está haciendo muy bien y yo sinceramente estoy muy feliz por él porque es un jugador que está creciendo cada día más y tiene muchísimo todavía por darnos a nosotros. En este caso me toca entrar desde afuera, pero yo me siento importante, siento que la gente que entra de afuera es lo que tratamos de hacer, ¿no? Mantener el nivel del equipo, mantener esa fuerza y esa energía. Así que hoy me toca estar desde afuera, pero sé que en cualquier momento me va a tocar entrar, entonces tengo que estar preparado para ese momento. First and foremost, good afternoon. But yes, to your question, I did have a small injury at the beginning of the season, so I did have to. I was out for a little bit. But just like everyone does here every day, we're always in constant communication with Matias, with the team, and everyone here is ready to play at any time. So I think that's what makes our team strong, and we all try to contribute at the best of our ability. And about Cade, he's doing really well. I'm very happy for him right now. He's continuing to grow, and he has a lot of potential in him. And I think from us, and on my opinion, and from my perspective, we're coming in as substitutes, so we have to maintain that energy, that high intensity, and do our part from the bench. So we're looking to just add on that, and we feel a lot better right now. Thank you. Next up, we'll have Jamin Moore. Hi, Andy. Good to see you again. Welcome back to San Jose for another season. Obviously, the team is off to a good start. You've been coming in for Chofis when you've been substituted, but you also played a little bit up top last game. What is it that you're being told now that you are currently in that substitute role? What is it that you're being told by Matthias and the coaches in terms of what they're looking from you when you come on the field? Because you're not the same type of player as Chofis. You're not the same type of player, as Cade Cowell. What is it that they're asking Andy Rios to bring to the field? Thank you. Dice que has entrado por Chofis y el último partido te vieron más en punta en la parte ofensiva. ¿Qué es lo que el cuerpo técnico, qué es lo que Matías le está pidiendo a Andy Rios cuando ingresa de cambio? Buenas tardes también, gracias por esa bienvenida. En los momentos que me tocó entrar, como decís vos, me tocó entrar por Chofis en un momento, en otro momento me tocó entrar de 9 y Cade ir a un costado, entonces creo que son diferentes posiciones, pero seguramente lo que Matías me dice es que yo pueda darle esa energía, como dije antes, y ese juego, y en el momento que me toca entrar de delantero de 9 es finalizar la jugada, seguir haciendo esas diagonales que hace Cade en esos momentos. Está más que claro que mis manera de jugar es diferente a la de Cade. Cade tiene otras condiciones, entonces quizás es más tener un poco de juego, pero seguir atacando, esa es siempre la idea, y seguir manteniendo el nivel para
para terminar de concretar las jugadas que se generan después. Good afternoon again, and thanks for the warm welcome. But yes, you're right. I think that I've been able to come in for trophies, and also as a 9, as the main striker, and we've had Cade go to the right side or to each side. But I think Matias just wants me to bring that energy, like I mentioned on the previous question. Just maintain that intensity, keep the team together when I come in as a substitute, and that's just something that I'm working on right now. But it is obvious that my qualities and my characteristics are a little different than the ones from trophies or the ones from Cade, but I just try to maintain that offensive line and support offensively when I can, create those diagonals, and give good passes. So that's something that I'm focused on right now and what I continue to work on as well. Thank you. Next up, we'll have Alicia Rodriguez. Thank you very much. Andy, we talked to Matias a little while ago, and he mentioned that one of the differences, or I guess continuing differences this season is on the road. You guys are traveling the day of the game. He expressed some frustration, I guess, with the setup and having to do it like that in the pandemic. But I'm wondering, from a player's perspective, how do you feel about the continued adjustments that you guys have to make for the pandemic, particularly traveling day of game and having to make some sacrifices, some adjustments. Does that impact the game in any way for you, your ability to perform or your ability to kind of mentally prepare for games? Thanks. Dice que habló con Matías hace poco, donde Matías habló de las complicaciones que tiene el hecho de viajar el mismo día para un partido. Y todos los sacrificios que se requiere con eso, que si para ti hay algo mental o algo físicamente que también afecta al jugador, o cómo lo ves en esa forma en que tienen que viajar el mismo día. Hola, buenas tardes, Alicia también. Bueno, para mi manera de pensar o ver, que me toca ser como mis compañeros, ¿no? Protagonista en estos viajes y iniciar o entrar desde la banca. Por momentos sí, pero creo que hoy estamos al inicio del torneo, es nuestro segundo viaje, quizá más al final puede ser que empiece a un poco los viajes a cansar un poco, ¿no? Pero realmente creo que eso no es una excusa. Nosotros a la hora de viajar en el vuelo charter viajamos cómodos, tenemos ese espacio de poder recostarnos, de poder estar tranquilos, y entonces creo que desde ese lugar tampoco es una gran molestia, tampoco son tantas horas, salvo algunos vuelos, pero creo que quizá más al final del torneo puede ser que empiece a pesar un poco, pero no creo que sea un motivo como para el cansancio. Good afternoon to you, Alicia, as well. I think traveling same day does have some slight challenges, but I really wouldn't consider it as an excuse. We have the fortune to travel in charters right now. Many of the flights aren't as long, and we are at the beginning of the season, so I think maybe towards the end of the year it may start to weigh on us a little bit more. But right now we feel great. We are really just focused on the games, and I wouldn't really consider it as a main challenge or as an excuse. We're just looking to go with what everything comes to us, and we're mainly focused on that right now. Thank you, Andy. We will take 3 more questions, starting with Fabian, then John Rojas, and we'll close with Carlos Ramirez. Fabian, go ahead. Hola Andy, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias. Tengo 2 preguntas para ti, si está bien. ¿Qué posición te gusta más a ti? La primera. Si quieres respondo a la primera. Perdón. Okay. No, está bien. Yo siempre digo que pasaron los años y siempre he jugado de delantero, pero en el último tiempo me he tirado un poco más atrás, y la verdad que me siento cómodo siempre siendo ahí o un poco más atrás,
con el contacto con la pelota. Siento como que esa obligación de llegar al área, de hacer goles, de estar en la finalización de la jugada, pero también me gusta estar mucho más en la creación también de la jugada. Siento que también puedo ser importante desde ahí, entonces me gusta el hecho de tener el contacto con la pelota y ser importante a la hora de la creación, pero también de la finalización. Gracias. Y también mi segunda pregunta es, con tantos argentinos al lado de tú en este equipo, ¿cómo te sientas con todos de tu gente, no? Porque hoy tenés esa entrevista con Lucho, con los fans. ¿Cómo te sientes con todos los argentinos al lado de ti? La verdad me siento bien, cómodo. Creo que el hecho de que hayan venido, bueno, Eric también, Lucho, hace que nosotros sintamos también esa compañía, esa amistad que se va formando y como siempre decimos, cada persona que llega, sea de Argentina o de otro país o mismo americano, el grupo está muy bien y eso es lo que realmente destacamos, ¿no? Que sea quien sea que se sume, está muy bien el grupo, se siente bien y también creo que siempre, ¿no? Cuando uno está afuera, el hecho de tener amigos o compañeros del mismo país está bueno y es importante. Perdón, uno más. ¿Quién prepara el mate? Yo quiero saber, ¿quién prepara el mate? Yo, Lucho se encargó de traer la yerba y pone el mate, pero lo preparo yo. Muchísimas gracias a ti. De nada, hasta luego. So the first question was on how, on what position Andy prefers to play or feels more comfortable with, and Andy did say, primarily I would play more as a striker, as a main number 9, but then eventually I was dropped back a little. So I do enjoy this new position a little bit more, where I do contribute on the attack, but also I'm part of the creative side. So I enjoy being part of those plays and being able to just contribute with the creation of different crosses, plays, attacks, and all of that. And the second question was on how Andy feels with the Argentine aspect, with the Argentine family, with his teammates, to which Andy responded, yes, I think I'm very comfortable and very happy to have other players. And now with the new additions of Lucho, Eric, it adds all to the overall culture that we have in this club. So that definitely makes us feel comfortable, feel happy, and obviously helps the bonding of the entire team. But regardless, doesn't matter where the new players or the current players come from or where they are from, it's all a family right now. Thank you, and we will now take a question from John Rojas. Thanks, Pedro. Hola, Andy, gracias por el tiempo. Andy, un poquito más en eso del rol y la posición que te gusta. Uno desde afuera diría que la lucha, digamos, por minutos o la competición no solamente está con Chofis, ¿no? O con el mismo Cade, o sea, Chofis, Cade, Cristian, Fierro, vos, todos compitiendo como por ese bloque. En el caso de tu entrada, ¿rompería inmediatamente el 4-2-3-1 o no necesariamente? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, tú alcanzaste a vivir la MLS sin pandemia. Con estos viajes de ahora, del día de partido, ¿prefieres o le hace más al cuerpo, le pesa más al cuerpo un viaje el mismo día de partido o muchos viajes durante la temporada, por ejemplo, largos, de costa a costa, 6 horas de vuelo, etcétera? Bueno, con la primera pregunta, pienso que eso depende del partido, ¿no? En el momento que yo ingreso, creo, o mismo cuando ingresa cualquiera, Matías lo ve, depende del juego, depende de cómo se vaya transcurriendo. Puede que cambie ese 4-2-3-1, puede que no. Entonces, no depende de mí. Como dije antes, nosotros estamos siempre preparados para lo que Matías, en este caso, como entrenador, nos diga, ¿no? Después, quizá por momentos de jugadas y más, el dibujo en números se vaya cambiando, uno rote, pero mayormente eso depende de lo que nos diga Matías. Entonces, después con lo otro, sí, el hecho, como dije antes, de los viajes es así, quizá un poco
cuando son largos, los vuelos empiezan a pesar, pero un poco más al final. Hoy creo que al viajar en el día es el principio, uno está con esas ganas, motivado, ¿no? Entonces capaz que no me pasa más por ese lado, pero no niego que cuando uno viaja, ¿no? En el momento de la liga que estaba normal, viaja un día antes, quizá tiene ese momento de preparación mentalmente, de estar tranquilo, de descansar mejor. Eso puede que sí sea verdad, entonces, pero bueno, hoy es el momento en el que nos toca hacerlo de esa manera. Thank you. So the first question was on how, just adding more to the question about his positioning and how he likes to play, or how he feels, to which Andy responded, yes, I just go in and I'm always ready to play in whatever position Matias puts me on. I don't think it affects the formation too much. That's something that the coaches decide on, but I just go in and try to do the best that I can and find ways to contribute to the attacking front. And the second question was on how, just following up on how the same day flights affect the players physically, to which Andy responded, I think there are moments where the players do feel a little bit more of a challenge when it comes to flying. I don't think, again, many of these flights are too long right now, but it does make a small change in comparison if we were to fly the day before, where you get to rest, you're all together, integrated in an area, and it does make a small difference, but right now we are at the beginning of the season and it's not as bad right now.